En un futuro lejano, la humanidad hacía tiempo que había expandido su alcance más allá de la Tierra, las colonias salpicaban planetas a través de los sistemas estelares, y la Federación Unida de Mundos se erigía como un faro de unidad entre innumerables especies. Entre estos mundos se encontraba Zorathia Pram, un planeta conocido por sus brillantes cielos violetas, cristalinos bosques, y más notablemente, su avanzada civilización alienígena gobernada por una enigmática familia real. Los Arateyos eran una raza orgullosa con piel luminosa que cambiaba de color en función de sus emociones, a las hechas de campos de energía y destreza tecnológica inigualable. En este día en particular, el capitán Orion Hayes, un soldado condecorado de uno de los puestos fronterizos de la humanidad, se encontró parado al borde de un campo de batalla diferente a cualquiera que haya visto. Su misión había sido simple. Investiga extrañas lecturas de energía que emanan de Zarathia, la zona prohibida de Prime. Lo que no había anticipado era ser emboscado por un escuadrón de guerreros zoratianos de élite liderados por nada menos que la princesa Lyra Ardan, la hija menor de la propia reina Silvara. Ella descendió sobre él como un cometa envuelta en una luz radiante, su risa sonando por el aire como campanillas tintineantes. «Mira quién está aquí para conquistarnos», se burló ella, rodeándolo con una sonrisa divertida jugando en sus labios, su voz goteaba de desdén, cada palabra mezclada con burla. Un hombre humano endeble armado con nada más que armas primitivas. ¡Qué pintoresco! Al lado su hermana gemela, la princesa Nyxura Ardan, flotaba igualmente impresionante, pero mucho más fría. Su penetrante mirada diseccionando a Orión como si fuera un curioso insecto bajo un cristal. Ambas princesas vestían elaboradas armaduras forjadas con materiales desconocidos para los humanos, brillando débilmente incluso a la tenue luz del crepúsculo. Orión apretó la mandíbula, negándose a dejar que las burlas lo sacuden. No era un soldado cualquiera. Se había ganado su rango a través de pura determinación y determinación. Pero ahí no estaba negando las abrumadoras probabilidades en su contra ahora. Rodeados por decenas de soldados zaratistas, todos figuras imponentes que irradiaban poder y se enfrentaban a dos bellezas alienígenas cuya sola presencia parecía casi etéreo. Se sintió surrealista. Sus risas resonaron a su alrededor, burlándose no solo de su apariencia, sino también de su audacia para traspasar donde ningún humano se atrevió a aventurarse antes. Sin embargo, sin que todos los presentes lo supieran, algo se agitó profundamente dentro del bosque cristalino detrás de ellos. Una fuerza antigua y volátil, despertada, tal vez por la llegada de Orión, o tal vez simplemente mordiendo su tiempo hasta ahora. A medida que zarcillos de niebla comenzaron a arrastrarse hacia afuera, curvándose de manera antinatural hacia la multitud reunida, ni Orión ni las arrogantes princesas prestaron mucha atención. Permanecieron encerrados en su enfrentamiento, ajeno a lo que el destino podría depararles a continuación. A medida que aumentaba la tensión entre Orión y él, hermanas zaratellanas, la princesa Lyra no pudo resistirse a burlarse aún más. «Dime, pequeño humano», bromeó, inclinando la cabeza con fingida curiosidad. «¿Qué esperabas lograr exactamente aquí? ¿Pensaste que tu debilidad, la tecnología, podría oponerse a la nuestra?» Su risa sonó de nuevo, se unió ahora por las risitas de los soldados circundantes. Incluso Nyxura se permitió una pequeña sonrisa, aunque la suya llevaba más malicia que alegría. Orión se enderezó, encontrando su mirada inquebrantablemente a pesar de la creciente inquietud que le picaba el fondo de su mente. «No estoy aquí para conquistar a nadie», respondió uniformemente, su voz firme a pesar de la audiencia burlona. «Pero si lo fuera, no necesitaría armaduras elegantes ni alas brillantes para hacerlo eso». Sus palabras provocaron otra ronda de risas de los zaratellanos, aunque Lyra levantó una ceja, intrigada por su audacia. En ese momento, un estruendo bajo resonó en el suelo debajo de sus pies, haciendo que todos se detuvieran, risa media. El aire, una vez inmóvil, se volvió pesado, cargado con una tensión eléctrica que puso los pelos de punta a Orión. Él miró por encima del hombro hacia el bosque cristalino, notando cómo los tonos vibrantes de los árboles parecían más tenues, ahora, casi como si se estuvieran retirando a la sombra. Un escalofrío corrió por su columna vertebral, no por miedo, sino por instinto, gritando que algo andaba terriblemente mal. Lyra también se dio cuenta,
su juguetona comportamiento vacilando ligeramente mientras intercambiaba una rápida mirada con Nixura. A pesar de toda su arrogancia, ambas hermanas reconocido cuando las cosas dieron un giro para lo siniestro. Aún así, el orgullo los mantuvo arraigados en su lugar. ¿Qué es el engaño? Esto. Nixura exigió bruscamente, su tono frío atravesando el inquietante silencio como una cuchilla. Antes de que nadie pudiera responder, una grieta ensordecedora dividió el aire, seguida de una cascada de destellos, fragmentos de cristal estallando hacia el cielo desde el corazón del bosque. El suelo tembló violentamente, enviando varios soldados tropezando hacia atrás. Orión reaccionó instintivamente, cayendo en cuclillas defensivas mientras escaneaba el caos se desarrollaba a su alrededor. Cualquiera que fuera la fuerza que se había despertado dentro del bosque no era un fenómeno ordinario. Pulsaba con energía bruta, visible incluso desde donde estaban parados. Y se estaba moviendo más cerca, más rápido más de lo esperado. A medida que zarcillos de niebla oscura comenzaron a tejerse a través de los cristales caídos, fusionándose en formas sombrías, Orión se dio cuenta de una cosa con escalofriante claridad. Lo que fuera que venía no estaba interesado en negociaciones o retiros, quería destrucción, y no le importaba quién quedara atrapado en su camino. La primera ola golpeó sin previo aviso. Sombrío los zarcillos se lanzaron hacia adelante como látigos vivos, envolviendo a los soldados aratistas más cercanos antes de que pudieran reaccionar. Los gritos atravesaron el aire mientras los zarcillos se tensaban, arrastrándolos hacia la niebla. El pánico estalló instantáneamente, destrozando ellas burlas anteriores se convirtieron en gritos frenéticos y órdenes ladraban desesperadas. La princesa Lira giró, sus alas brillantes brillando intensamente mientras intentaba reunir a sus tropas. Mantengan sus posiciones, ordenó ella. Aunque su voz traicionó a parpadeo de incertidumbre, Nixura, siempre la estratega, se movió rápidamente para formar una barrera protectora usando su propio campo de energía. Lo extendió hacia afuera, envolviéndose a sí misma, a Lira y a un racimo de soldados cerca. Pero incluso sus avanzadas defensas lucharon contra el implacable asalto. Los zarcillos golpeado contra la barrera, enviando ondas de choque ondeando a través del escudo de energía. Orión observó, atónito, cómo comenzaron a formarse grietas a lo largo de su superficie. Si fallaba, todos serían consumidos. Ponte detrás de mí. Orión gritó, sorprendiéndose incluso a sí mismo con la autoridad en su voz. Sin esperar reconocimiento, corrió hacia las princesas, esquivando zarcillos perdidos. Eso arremetió salvajemente. Los alcanzó justo cuando otro soldado fue arrastrado al abismo, dejando solo un grito desvanecido detrás. Lia se volvió para mirarlo fijamente, su comportamiento habitual de belleza reemplazado por alarma de amplio alcance. ¿Qué puedes hacer? Ella se quebró, aunque había un borde de desesperación debajo de sus palabras. Orión no respondió verbalmente. En cambio, sacó un dispositivo compacto atado a su cinturón, un prototipo de emisor de pulsos diseñado para desestabilizar los campos de energía. No estaba destinado al combate, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. Activándolo, lo apuntó directamente en la niebla invasora. Un tono agudo llenó el aire mientras los pulsos blancos azules irradiaban hacia afuera, interrumpiendo los zarcillos más cercanos a ellos. Retrocedieron momentáneamente, dando al grupo un breve respiro. Retrocede, ordenó Nixura. Aprovechando la oportunidad, con su barrera parpadeando peligrosamente, condujo a todos hacia un terreno más alto, lejos de la parte más densa del bosque. Orión lo siguió de cerca, manteniendo el emisor entrenado en las sombras que avanzan. Detrás de ellos, los árboles cristalinos gemían y se rompían bajo la presión de cualquier fuerza impulsó el ataque. Los fragmentos explotaron hacia arriba, brillando como lluvia mortal. Para en un momento fugaz, Orión miró a Lira a los ojos. Se fue la princesa burlona. En cambio, vio miedo y quizás un indicio de respeto renuente. Sigue haciendo eso, murmuró con aspereza, haciendo un gesto hacia su arma. Luego se dio la vuelta, gritando órdenes a sus fuerzas restantes. Orión se permitió a sí mismo una sonrisa sombría antes de volver a centrarse en la supervivencia. Esta pelea aún no había terminado y cada segundo contaba.
A medida que el grupo se retiraba cuesta arriba, el implacable asalto continuó sin cesar. Los sombríos zarcillos los persiguieron sin descanso, retorciéndose por el aire como serpientes cazando presa. Cada pulso del dispositivo de Orión compraba segundos preciosos, pero el drenaje de su núcleo de energía era evidente. El zumbido se debilitó con cada uso. A pesar de sus esfuerzos, la barrera erigida por Nick Sura comenzó a tambalearse por completo, obligándola a abandonarlo por completo. Los soldados se apresuraron a reagruparse, su formación desmoronándose bajo el caos. Lyra, al darse cuenta de la gravedad de su situación, ladró órdenes urgentes. Forma un perímetro. Enfoque el fuego en el más grande clústeres. Su voz transmitía una nueva urgencia, despojada de su anterior burlándose, los soldados obedecieron, desatando ráfagas de explosiones de energía en los arcillos invasores. Sin embargo, el ataque parecía feudal contra las sombras amorfas que absorbían los impactos y tomaban represalias con mayor ferocidad. Un soldado gritó mientras un zarcillo le envolvía la pierna, arrastrándolo hacia atrás antes de que nadie pudiera intervenga. Orión apretó los dientes, le ardían los músculos por el esfuerzo. Él ajustó la frecuencia de su emisor de pulsos, con la esperanza de encontrar una debilidad en la composición de la entidad. Chispas volaron como el dispositivo chisporroteó, su carcasa se calentó en sus manos. Justo cuando temía que fallara por completo, un crujido agudo resonó, una señal de que los pulsos comenzaban a resonar de manera diferente. Los zarcillos vacilaron, retrocediendo ligeramente. Como confundido por el cambio. «Sigue disparando», gritó Nick Sura, ella usualmente comportamiento compuesto agrietándose bajo tensión. Ella desató un rayo concentrado de energía de su guantelete, cortando múltiples zarcillos a la vez. La acción creó una brecha temporal en el ataque, lo que permitió al grupo presionar adelante. Orión aprovechó el momento, corriendo hacia adelante para ampliar la brecha. Él disparó otro pulso, esta vez apuntando directamente a la fuente de los zarcillos, emergiendo un remolino de oscuridad desde el bosque de abajo. El impacto hizo que el vórtice se cerrara violentamente, enviando ondas de retroalimentación que ondulaban a través del zarcillos. Varios se desintegraron instantáneamente, desapareciendo en el aire. Los vítores brotaron de los soldados sobrevivientes, reforzados por el repentino giro de los acontecimientos. Sin embargo, la victoria fue de corta duración. El vórtice latía siniestramente, expandiéndose rápidamente como si estuviera enojado por su desafío. Un profundo, el rugido gutural reverberó por el valle, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Lyra agarró el brazo de Orión, su agarre sorprendentemente fuerte. «Tenemos que movernos ahora», instó, su más tempranola arrogancia reemplazada por la determinación cruda. Juntos, lideraron la carga cuesta arriba, dejando atrás los restos de su línea defensiva. Detrás de ellos, el vórtice avanzó, consumiendo todo en su camino. Los árboles se derrumbaron, las rocas se desintegraron y el aire mismo pareció deformarse bajo su influencia. El tiempo era corriendo. Orión jadeaba pesadamente, sus pulmones ardían mientras subían más alto, cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero siguió adelante, impulsado por pura fuerza de voluntad. El grupo alcanzó una meseta con vistas al valle, donde quedó claro el alcance total de la devastación. El otrora hermoso bosque cristalino ahora yacía en ruinas, tragado por el vórtice en constante expansión. Los soldados se desplomaron sobre el terreno rocoso, jadeando por respiración, mientras que otros atendían a los heridos. A pesar de su estrecha huida, el peso de sus pérdidas pesaba mucho en el aire. Laria se arrodilló, su piel luminosa parpadeaba erráticamente entre tonos de rojo y azul, un señal externa de su agitación. Por primera vez, Orión vio vulnerabilidad en su expresión. Su bravuconería había desaparecido, reemplazado por culpa y tristeza. A su lado, Nick Sura permaneció estoica, aunque sus puños cerrados traicionaban su tensión interior. Ella miró el horizonte, calculando su próximo movimiento. Volviendo a Orión, ella habló en voz baja pero firme. «Has hecho más de lo que esperábamos, humano. Pero esto no ha terminado». Orión asintió, secándose el sudor de la frente. Él miró el emisor de pulsos dañado en su mano, su carcasa agrietada y humeante.
Había cumplido su propósito, pero no aguantaría mucho más. Sea lo que sea esa cosa, dijo, señalando hacia el vórtice agitado, abajo. No es natural. Algo lo despertó, y tenemos que averiguar por qué. Las palabras resonaron siniestramente, atrayendo sombríos asentimientos de quienes lo escucharon. Princesa Lira finalmente se puso de pie, cepillando la suciedad de su armadura. Su risa volvió, aunque estaba teñida de amargura esta vez. Entonces, el poderoso humano piensa que él también puede resolver nuestros problemas, bromeó, aunque su tono carecía de su mordida anterior. Orión encontró su mirada de manera uniforme. Si resuelves tus problemas significa mantenerse con vida, entonces sí, respondió. Para su sorpresa, ella sonrió débilmente, genuino, libre de burlas. Antes de que nadie pudiera hablar más, el suelo tembló de nuevo. Un estruendo distante señaló el avance del vórtice, obligándolos a seguir moviéndose. Mientras se preparaban para descendiendo por el lado opuesto de la meseta, Orión sintió una extraña sensación, un sutil tirón en los bordes de su conciencia. Se quedó paralizado, mirando hacia atrás al vórtice. Algo al respecto se sintió familiar, inquietantemente así. ¿Qué es? Preguntó Lia, notando su vacilación. Yo no lo sé, admitió Orión, frunciendo el ceño. Pero creo que me conoce. Ella revelación flotaba en el aire sin respuesta mientras el grupo avanzaba hacia lo desconocido. Mientras navegaban por el accidentado al descender del terreno de la meseta, un incómodo silencio se apoderó del grupo. El caos adrenalínico de la batalla había dado paso a la introspección, cada persona lidiaba con lo que había presenciado y sobrevivido. Orión caminó junto a Lira, su animosidad anterior se suavizó por el peligro compartido. Aunque todavía emanaba un aire de desapego regio, había un nuevo capa de vulnerabilidad en su comportamiento, una que lo intrigaba. Eres diferente de lo que esperaba, Orión comentó después de un rato, rompiendo el silencio. Lia lo miró de reojo, su piel radiante cambiando sutilmente a un curioso tono de lavanda. ¿Y qué esperabas exactamente?, preguntó, con un tono más claro que antes, pero aún así mezclado con escepticismo. Se encogió de hombros, eligiendo sus palabras con cuidado. Alguien menos despectivo, más dispuesto a escuchar. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Quizás te subestimé, admitió en voz baja. Los humanos son tercos criaturas, ¿no? Lo suficientemente terco como para sobrevivir, o me encontré, ganando una pequeña risa de ella. Fue el primer momento genuino que compartieron, sin mancha de hostilidad o sarcasmo. Para un resumen instantáneamente, se sintió como dos iguales intercambiando pensamientos en lugar de adversarios evaluándose mutuamente. Detrás ellos, Nick Sura observó la interacción con los ojos entrecerrados. A diferencia de su hermana, no se dejaba influir fácilmente por el encanto o la camaradería. Su enfoque permaneció nítido, analizando cada detalle de su entorno para posibles amenazas. Cuando atrapó a Orión mirándola, arqueó una ceja fríamente. No lo hagas con civilidad con confianza, advirtió, su voz atravesando la calidez tentativa como el hielo. No estamos fuera de peligro todavía. Sus palabras hicieron que la realidad volviera a derrumbarse. El grupo aceleró su ritmo, navegando por laderas traicioneras llenas de rocas irregulares y repisas inestables. En un momento dado, un soldado resbaló, apenas atrapándose a sí mismo antes de caer por una pendiente empinada. Orión instintivamente se acercó para estabilizarlo, ganando murmullos de gratitud. El acto no pasó desapercibido para Lira, que observó en silencio su expresión ilegible. Pasaron las horas y el agotamiento comenzó a pasar factura. Los aratellanos, acostumbrados a levitar distancias cortas usando sus alas de energía, lucharon sin acceso a sus capacidades completas. El campo de energía opresivo que emanaba del vórtice parecía interferir con sus poderes. La resistencia humana, perfeccionada a través de años de riguroso entrenamiento, resultó inesperadamente ventajosa. Mientras el grupo hacía una pausa para descansar brevemente, Lira se sentó junto a Orión, en una postura relajada pero cautelosa. ¿Por qué viniste aquí?, ella preguntó de repente, sus preguntas lo sobresaltaron. Dudó, sopesando cuánto revelar.
Se suponía que no debía ser así, admitió. Me enviaron a investigar anomalías cerca de la frontera. Nadie mencioné algo sobre bueno, todo esto. Hizo un gesto vagamente hacia el vórtice distante, ahora parcialmente oscurecido por la niebla ascendente. Lyra asintió, pensativamente. Nuestra gente tiene leyendas sobre ese lugar, confesó. Historias de una antigua fuerza sellada hace siglos. Mi madre siempre los descartó como mitos. Su voz arrastrado, teñido de arrepentimiento. Quizás debería haber escuchado. Orión estudió su perfil, golpeado por el peso de la responsabilidad grabado en sus rasgos. Debajo del pulido exterior de la realeza ponga a una mujer agobiada por el deber, y ahora quizás dude. Las leyendas a menudo comienzan con verdades, dijo amablemente. Quizás descubrir esta verdad es por lo que estoy aquí. Ella se volvió para enfrentarlo plenamente, sus ojos luminosos escudriñando los suyos. Entonces esperemos que no nos destruya primero, respondió ella, su tono es a partes iguales resolución y resignación. Antes de que pudiera responder, Nick Sura interrumpió bruscamente. Suficiente charla. Tenemos que seguir moviéndonos. A regañadientes, reanudaron su viaje. El vínculo entre ellos frágil pero innegable. Pero a medida que avanzaban, Orión no pudo evitar la sensación de que el vórtice no solo los perseguía. Estaba esperando. El paisaje se volvió cada vez más hostil a medida que se aventuraban más profundo en territorio inexplorado. Acantilados irregulares se alzaban sobre sus cabezas, lanzando largos sombras que bailaban inquietantemente en el crepúsculo. Extraña flora retorcida hacia arriba desde el suelo rocoso, pulsando débilmente con tonalidades bioluminiscentes. El aire se espesó, llevando un sabor acre que les picaba la garganta. Cada paso se sentía más pesado, como si la tierra misma conspirara contra ellos. Nick Sura tomó la iniciativa, sus agudos ojos buscando señales de paso seguro. Hizo una señal para que el grupo se detuviera cuando llegaron a un estrecho barranco atravesado por un precario entorno natural, puente de piedra. A ambos lados, las paredes escarpadas se hundían en la oscuridad, las superficies resbaladizas con la humedad. Cruzar sería arriesgado, pero dar marcha atrás ya no era una opción. El rugido del vórtice resonó más fuerte ahora, un recordatorio constante de su búsqueda implacable. Cruzaremos uno a la vez, instruyó Nick Sura, su voz cortada. Quédate cerca del centro. Cualquier paso en falso y caerás. Sin esperando la confirmación, subió al puente, sus movimientos deliberados y precisos. Los otros siguió con cautela, agarrando los bordes ásperos de la piedra para mantener el equilibrio. Orión fue a continuación, con las botas rozándose, la superficie irregular. A mitad de camino, un gemido bajo resonó bajo sus pies, se congeló, el corazón latía con fuerza mientras las telarañas se agrietaban hacia afuera. Apúrate, Lyra instó. Detrás de él, su voz se tensó de pánico. Orión se obligó a moverse, saltando los últimos pasos justo cuando el puente se derrumbó detrás de él. Trozos de roca cayeron al abismo, desapareciendo con un chapoteo distante. Él se volvió para ver a Lyra saltar con gracia a tierra firme, aterrizando a su lado con una exhalación aliviada. Siguieron adelante, el terreno se vuelve más traicionero a cada paso. En un momento dado, un soldado activó una trampa oculta. Una cascada de enredaderas con púas brotaron del suelo, faltando por poco varios miembros del grupo. Orión abordó a Lyra fuera de peligro camino, sus cuerpos chocando torpemente en la tierra. Por un momento, yacían allí, sin aliento y mirándose el uno al otro. Sus mejillas se sonrojaron con un profundo añil, y rápidamente se puso de pie, murmurando algo sobre torpeza. A pesar de los casi accidentes, el grupo logró mantenerse por delante del vórtice hasta el anochecer. A medida que la oscuridad los envolvió, la temperatura cayó en picado y la visibilidad se redujo a casi cero. Ellos se acurrucaron juntos para calentarse, compartiendo los pocos suministros que quedaban. Orión notó cómo Lyra envolvía sus brazos alrededor ella misma, temblando a pesar de sus intentos de ocultarlo. Sin decir palabra, él le ofreció su chaqueta, que ella aceptó después de un breve vacilación. O eres increíblemente valiente o increíblemente tonto, susurró, tirando de la prenda.
más apretado alrededor de sus hombros. Orión se rió suavemente. Probablemente ambos. Su momento de tranquilidad fue destrozado por un chillido que hiela la sangre haciendo eco a través del cañón. Cabezas levantadas, armas desenfundadas mientras ojos brillantes aparecían a lo lejos. Criaturas emergieron de las sombras. Bestias Zenui con alargadas extremidades y escamas translúcidas que brillaban a la luz de la luna. Rodearon el grupo, sus movimientos fluidos y depredador. Armas listas, ordenó Nixura, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Los soldados formaron un círculo defensivo, protegiendo a las princesas. Orión se posicionó junto a Lyra, su emisor de pulso tarareaba débilmente mientras se preparaba para otra pelea. Las bestias se abalanzaron simultáneamente, obligando al grupo a dispersarse. El caos estalló cuando las garras chocaron con las cuchillas de energía, los gruñidos se mezclaron con gritos. Orión disparó pulsos indiscriminadamente, haciendo retroceder a varios atacantes mientras Lyra empuñaba una espada robada con sorprendente habilidad. Juntos, lucharon espalda con espalda, su coordinación nació de la necesidad más que de la práctica. En el al calor de la batalla, Orión se dio cuenta de algo profundo. A pesar de sus diferencias, se estaban convirtiendo en un equipo. Cuando el último la bestia cayó, los supervivientes se reagruparon, maltrechos, pero vivos. Nur encuestó al carnicería sombría. Este planeta está contraatacando, afirmó rotundamente. Cada paso que damos la toma nos acerca a la aniquilación. La dio un paso adelante, su expresión resuelto. Luego seguimos adelante porque detenerse significa morir. Sus palabras llevaron un peso que silenciaba cualquier disidencia. Incluso Nixura sintió de mala gana. Como el amanecer quebrado, pintando el horizonte en tonos dorados y carmesí, el grupo siguió adelante. Pero Orión no pudo sacudir el sintiendo que lo peor estaba por venir. El vórtice aún se cernía sobre sus mentes, al igual que la misteriosa fuerza atado a él. Fuera lo que les esperaba por delante, una cosa era segura. Sobrevivir exigiría más que coraje. Requiere confianza. La caminata a través del implacable terreno puso a prueba cada gramo de resiliencia dentro del grupo. Hambre asintió con la cabeza a sus estómagos. La fatiga pesaba sobre sus extremidades, y la amenaza siempre presente del vórtice se cernía sobre ellos como una nube de tormenta que se niega a disiparse. Sin embargo, en medio de las dificultades, comenzaron a formarse grietas en las barreras, separando humano de Zorateon. Las conversaciones, una vez forzadas y cautelosas, se volvieron más frecuentes. Fragmentosas historias compartidas durante breves descansos pintaban imágenes de vidas muy diferentes, pero extrañamente similares. Orión se sintió atraído por los cuentos de intrigas judiciales de Lyra y las cargas de la realeza. Ella habló de grandes ceremonias celebrado bajo cielos estrellados donde diplomáticos de todas las galaxias se reunieron para negociar tratados y forjar alianzas, pero debajo de la fachada reluciente, ella reveló una soledad que reflejaba la suya propia. A veces me pregunto si alguien bello como más que un título, admitió en voz baja, con su piel luminosa oscureciéndose a un gris suave. Incluso mi propia familia espera perfección sin entender el costo. Su vulnerabilidad tocó una cuerda muy dentro de él. Sé lo que es sentirse invisible, confesó. De vuelta a casa, yo era solo otro soldado siguiendo órdenes. A nadie le importaban mis sueños o dudas, solo si podía hacer el trabajo. Su intercambio se demoró entre ellos, tácito pero entendido. Eran extraños en sus respectivos mundos, unidos por circunstancia, pero unidos por el dolor compartido. Mientras tanto, Nixura mantuvo su estoicismo. Cambios exteriores, aunque sutiles, insinuaban su perspectiva en evolución. Cuando un joven soldado zoratiano tropezó y resultó herido con su ala, ella se arrodilló a su lado, inspeccionando el daño con sorprendente gentileza. Descansa, ella instruyó, su voz más suave de lo habitual. Te llevamos si es necesario. El gesto no fue inadvertido. Los susurros se extendieron entre los soldados, la admiración reemplazó al miedo en sus ojos. Sin embargo, no todos los cambios fueron positivos.
Las tensiones hervían a fuego lento bajo la superficie, exacerbadas por la disminución de los recursos y la creciente incertidumbre. Surgieron discusiones sobre la distribución de las raciones, las decisiones de liderazgo e incluso la dirección de su viaje. Durante un debate particularmente acalorado, un soldado acusó a Orión de desviarlos, y su frustración se desbordó. «Esto es culpa tuya», escupió, apuntando con un dedo al humano. «Tú trajiste esta maldición sobre nosotros». La acusación flotaba pesadamente en el aire, silenciando al grupo, y dio un paso al frente, su presencia llamando la atención. «Suficiente», ella declaró, su voz afilada como una espada. «La culpa no nos salvará. En todo caso, el ser humano ha hecho más que la mayoría de ustedes juntos». Su defensa sobresaltó a Orión, que se había preparado para la hostilidad en lugar del apoyo. El soldado retrocedió, avergonzado, pero resentido. Permanecía en la atmósfera. Esa noche, mientras acampaban bajo un dosel de constelaciones alienígenas, Orión se sentó aparte del otros, mirando fijamente a las llamas parpadeantes de su fuego improvisado. Lyra se unió a él después de un rato, su silueta delineado por la luz danzante. «¿Por qué luchas tan duro?», ella preguntó, su tono contemplativo. «Podrías habernos dejado valernos por nosotros mismos». Él la consideró pregunta, buscando una respuesta honesta. «Porque rendirse no es una opción», dijo finalmente. «No cuando todavía hay una oportunidad de hacer las cosas bien, de proteger a quienes dependen de mí». Sus palabras resonaron profundamente, impactando un nervio en Lyra que se reflejaba en su piel reluciente, que cambió a un cálido ámbar. Por primera vez, ella alcanzó fuera, colocando una mano ligeramente sobre su hombro. «Gracias», murmuró ella. Voz apenas audible sobre el crepitar del fuego. El gesto fue fugaz pero significativo. Un puente construido a través del abismo de desconfianza y orgullo. Mientras se sentaban en un silencio amistoso, Orión se dio cuenta de esa supervivencia no se trataba únicamente de soportar pruebas físicas. Se trataba de forjar conexiones, por frágiles que fueran, en el rostro de la desesperación. Pocos sabían que estos bonos pronto serían probados de una manera que ninguno de ellos podría anticipar. El polo del vórtice se hizo más fuerte, su energía malévola se filtró en sus sueños, convirtiendo los miedos en vigilia. Pesadillas. Susurros flotaban en el viento, gritando sus nombres, prometiendo salvación o perdición. Cada paso adelante sentí como entrar en una trampa tendida por el destino mismo. Y sin embargo siguieron adelante, aferrándose a los frágiles hilos de esperanza tejidos entre ellos. Mientras el grupo avanzaba penosamente por un extenso valle alfombrado con musgo luminiscente, el aire se espesaba con una quietud inquietante. La sinfonía habitual de criaturas nocturnas tenía silenciosos caídos, reemplazados por un silencio opresivo que presionaba contra sus tímpanos. El pulso de Orión se aceleró a medida que escudriñó el horizonte, su instinto gritando advertencias que su mente aún no podía descifrar. A su lado, Lyra se puso rígida, su piel radiante parpadeaba erráticamente, una señal segura de angustia. De repente, el suelo debajo de ellos tembló violentamente, enviando a todos a extenderse. Grietas astilladas a través de la tierra. Resplandeciente. Venas de energía fundida surgiendo hacia arriba como venas enojadas. De estas fisuras surgieron construcciones imponentes, no máquinas, pero seres forjados a partir del mismo material cristalino del bosque del que habían huido. Sus formas cambiaron y luz brillante y refractante en patrones vertiginosos. Ojos desprovistos de pupilas cerradas sobre los intrusos, exudando una inteligencia mucho más allá de los meros autómatas. Guardianes, Nixura respiró, su voz mezclada con pavor. Protectores del sello antiguo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, los guardianes lanzaron su asalto. Oleadas de fuerza de conmoción se extendieron hacia afuera, derribando a los soldados de sus pies. Rayos de energía atravesaron el aire, obligando al grupo a dispersarse. Orión se zambulló detrás de una roca irregular, agarrando su emisor de pulsos dañado. Tarareó débilmente, sus reservas de energía casi se agotaron. La desesperación lo atormentaba cuando se dio cuenta de que las tácticas convencionales no serían suficientes contra enemigos tan formidables. Laria se abalanzó hacia él, sus movimientos elegantes a pesar del caos.
Tu dispositivo puede interrumpirlos, ella exigió, su voz urgente. Orión tembló su cabeza sombría. No, a menos que pueda recalibrarlo. Pero necesitaré tiempo, te compraré ese tiempo, prometió, desenvainando una espada delgada imbuida de su propia energía. Sin esperar una respuesta, ella entró en acción, involucrando a uno de los guardianes con abandono imprudente. Sus ataques aterrizaron, es cierto, tallando cicatrices brillantes en su superficie cristalina. Sin embargo, por cada golpe ella entregó, el guardián regenerado, su forma remodelándose sin problemas. Nixura se unió a la RFY, dirigiendo ataques coordinados con precisión militar. Concéntrate en sus núcleos, gritó, identificando un nodo pulsante incrustado dentro del pecho de cada guardián. Al darse cuenta de que esta era su única oportunidad, los soldados reunidos, convergiendo en los constructos con renovada determinación. Explosiones de energía convergieron en los núcleos expuestos, haciendo que los guardianes se tambaleen momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, Orión trabajó furiosamente para ajustar el ajustes en su emisor de pulsos. El sudor goteaba de su frente mientras cambiaba de frecuencia, rezando para que el dispositivo no lo hiciera. Fracasa por completo. Finalmente, un pitido agudo señaló el éxito. Apuntó al emisor en el guardián más cercano, liberando una explosión concentrada de energía desestabilizadora. La construcción se congeló a mitad de movimiento, su cuerpo cristalino se fracturó en innumerables fragmentos antes de colapsar por completo. Uno abajo, gritó, alivio inundando su sistema. Alentados por el avance, el grupo duplicó sus esfuerzos, apuntando a los restantes guardianes con precisión calculada. Lyra luchó con feroz determinación, su espada atravesando otro núcleo así como Orión deshabilitó a un segundo guardián. La marea comenzó a cambiar, pero la victoria tuvo un costo. Una explosión perdida cortó a Nixura, enviándola tirada al suelo. La sangre se filtró de una herida en su brazo, aunque apretó los dientes. Y rechazó asistencia. Termínalo, ella ladró, su voz tensa pero inquebrantable. Con un último esfuerzo concertado, The Last Guardian se hizo añicos, dejando el campo de batalla inquietantemente silencioso. Una vez más. Respirando pesadamente, Orión se acercó a Lyra, que se recostó contra una roca, visiblemente agotada. ¿Estás bien?, él preguntado, la preocupación grabada en sus rasgos. Ella asintió, manejando una sonrisa cansada. Todavía vivo, respondió ella, con su voz. Gracias a ti. Pero su respiro fue de corta duración. Un estruendo bajo resonó por el valle, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. El suelo se abrió a nuevo, revelando un abismo cavernoso lleno de remolinos de energía. De sus profundidades se levantó una figura colosal, una manifestación del propio vórtice, humanoide pero grotesco, su forma cambia constantemente entre solidez y sombra. Su voz retumbó, resonando en sus propios huesos. Te atreves a despertar al durmiente, está enentonado, sus palabras goteando de malicia. Prepárese para enfrentar el juicio. El grupo miré con horror. Al darse cuenta de que esto no era un mero guardián, se enfrentaron a la fuente de la destrucción misma. Y eso los conocía. Lo conocía. El pulso de Orión se aceleró mientras la mirada de la criatura se fijaba en él, reconocimiento chispeando en sus ojos huecos. Tú, gruñó, señalando una enorme mano con garras. Tú eres la clave. Le dio un paso adelante, posicionándose protectivamente frente a Orión. Déjalo en paz, gruñó, su energía ardiendo desafiante. El durmiente se rió, un sonido que lo celó hasta la médula. Princesa tonta. Se burló. Vuestra arrogancia os ha condenado a todos. Como ella criatura avanzó, la mente de Orión aceleró. Cualquier conexión que existiera entre él y el durmiente, estaba claro que la entidad tenía la intención de explotarlo. Pero cómo y por qué, antes de que pudiera detenerse más, el durmiente desató una devastadora ola de energía, lo que obligó al grupo a sumergirse por cubierta. La batalla estaba lejos de terminar. Y esta vez, sobrevivir podría no ser suficiente, con el durmiente sobre ellos, su inmensa presencia proyecta una sombra siniestra sobre el valle. El grupo revueltos para reagruparse.
Lia y Nick Sura intercambiaron una mirada, su rivalidad anterior se disolvió en una unidad resuelve. No podemos luchar contra esa cosa Haddon, declaró Nick Sura sin rodeos, agarrándose el brazo lesionado. Necesitamos un plan. Orión asintió, sus pensamientos se aceleraron. Su poder parece estar ligado al vórtice, razonó en voz alta. Si podemos perturbar la fuente, tal vez podamos debilitarla. Lia frunció el ceño, considerando sus palabras. Las leyendas mencionan un punto focal, un nexo donde el durmiente saca su fuerza. Si nosotros destruya eso, podría colapsar todo el sistema, Nick Sura terminó, su voz sombría. Pero acercarse lo suficiente como para atacar no será fácil. Como si en Q, el Sleeper desató otro ataque devastador, obligándolos a dispersarse. El suelo se agrietó y se dobló bajo ella fuerza de su energía estalla, creando barreras impasibles. Orión se agachó detrás un trozo de escombros, su emisor de pulso zumbando débilmente en su mano. El dispositivo estaba casi gastado, su carcasa estaba caliente hasta el toca. Apretó la mandíbula, sabiendo que se estaban quedando sin opciones. Lia apareció a su lado, su piel luminosa parpadeando de ansiedad. No hay tiempo para dudar, instó, con su voz temblando levemente. Si alguien puede llegar al nexo, eres tú. Su confianza atrapada él estaba desprevenido, pero ahora no había lugar a dudas. Tomando una respiración profunda, él asintió. Cúbranme. Las hermanas entraron en acción, lanzando coordinated asaltos para distraer al durmiente. Lyra conjuró una deslumbrante exhibición de energía, tejiendo intrincados patrones en el aire que llamaron la atención de la criatura. Mientras tanto, Nick Sura dirigió a los soldados restantes para crear distracciones, sus armas disparaban en ráfagas sincronizadas. El caos combinado le dio a Orión una estrecha ventana para deslizarse más allá de las defensas del gigante, esquivando los escombros que caen y bordeando charcos de energía fundida. Orión corrió hacia el abismo donde el vórtice se agitaba violentamente. El aire se hizo más pesado con cada paso, presionando contra su pecho como un peso invisible. Podía sentir la mirada del durmiente aburrida en él, su furia palpable incluso desde una distancia. Apretando los dientes, siguió adelante, decidido a llegar al nexo. Cuando finalmente llegó al borde del abismo, la vista le dejó sin aliento. Suspendido dentro del remolino vortex era un orbe pulsante de energía pura, irradiando ondas de poder puro. Este era el corazón de la fuerza durmiente y su única esperanza de detenerla. Pero acceder al orbe significaría entrando directamente en el vórtice, exponiéndose a fuerzas más allá de la comprensión. Sin dudarlo, Orión activó el emisor de pulsos, calibrándolo para emitir una frecuencia resonante capaz de desestabilizar el orbe. El dispositivo chisporroteó, protestando contra la tensión, pero se mantuvo firme. Cuando se acercó al borde, el durmiente rugió indignado, abandonando su búsqueda de los demás para concentrarse por completo en él. No puedes desafiar el destino, tronó, levantando una garra masiva para atacar. Justo cuando el golpe descendió, Lyra intervino, lanzándose al camino del ataque. Su campo de energía brilló brillantemente, absorbiendo el impacto, pero dejándola debilitada. «Vete», gritó, con la voz tensa pero resuelta. Finesto. Dividido entre la gratitud y la angustia, Orión no dudó. Él saltó al vórtice, el mundo a su alrededor se disolvió en un caleidoscopio de luz y sonido. El emisor de pulsos vibró violentamente en su mano mientras apuntaba al orbe, liberando una oleada concentrada de energía. El orbe se estremeció, las grietas se extendieron por su superficie como vidrio fracturado. Fuera del vórtice, el durmiente convulsionó, su la forma se desestabilizó cuando el nexo comenzó a colapsar. El suelo tembló violentamente, amenazando con tragarlo todo entero. Lyra y Nick Sura lucharon por mantenerse firmes, reuniendo a los soldados restantes a retirarse. «Retrocede», ordenó Nick Sura, su voz atravesando el caos. Ahora, cuando el vórtice implosionó, un destello cegador envolvió el valle, borrando todo rastro del durmiente y su poder destructivo. Cuando la luz se desvaneció, llovió el silencio. Orión tropezó fuera del abismo, maltrecho pero vivo, el emisor de pulso se redujo a una cáscara humeante en su mano.
Lia corrió hacia su lado, su alivio evidente a pesar de su agotamiento. Por un momento, el grupo simplemente se quedó allí respirando en la quietud. Pero a medida que el polvo se asentó, amaneció una nueva realización. El durmiente la derrota había tenido un costo. El tejido de la realidad misma parecía alterado, y las consecuencias de sus acciones serían ondula mucho más allá del campo de batalla. Fuera lo que les esperaba a continuación, una cosa era segura. Fueron irrevocablemente cambiados, unidos por elecciones que trascendieron las especies, la lealtad e incluso amor. Cuando el polvo se asentó y el valle se quedó en silencio, el grupo se reunió, su vínculo más fuerte que nunca. Lyra se acercó a Orión, su piel luminosa brillaba suavemente con gratitud y algo más profundo. Admiración. Tú salvaste nosotros, dijo simplemente, con la voz llena de calidez. Orión sonrió, ignorando los elogios. Nos salvamos el uno al otro. Nixura dio un paso adelante, su habitual estoicismo suavizado por una rara sonrisa. Quizás los humanos no son tan primitivos como pensaba, admitió, ganándose una carcajada. Del grupo. Los soldados vitorearon, sus tensiones anteriores fueron reemplazadas por camaradería. En los días que siguieron, la paz fue restaurada en Zorathia Pram. El vórtice se había desvanecido, dejando atrás solo susurros de su existencia. Para honrar su unidad, la reina Silvara decretó una alianza entre la humanidad y los aratellanos, un pacto sellado no solo por tratados, sino por corazones. Lyra tomó la mano de Orión en la suya, su risa ya no era burlona, sino alegre. Parece que nos has conquistado después de todo, ella bromeó, sus ojos brillaban. Orión sonrió. Supongo que el destino tiene un sentido de humor. Y así, en medio de celebraciones bajo cielos violetas, floreció el amor. Donde una vez solo había desconfianza, un testimonio de coraje, confianza y el poder de permanecer unidos contra lo imposible, probabilidades. Se habían enfrentado a la destrucción y habían salido victoriosos, forjando un futuro más brillante de lo que cualquiera de ellos podría haber tenido, imaginado.